Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos a todos, que nos habla es Tony Mesa, me acompaña mi amigo Marcos Rojo. Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Y os damos la bienvenida a nuestro episodio de rivalidades, que ya estrenamos la semana pasada con ese duelo Der Klassiker, como se conoce en Alemania, entre Borussia Dortmund y Bayern de Múnich. Y esta semana, pues, bueno, debido a esta espectacular jornada de Premier League que se viene por delante, el próximo día 15 tenemos, 15 de diciembre, tenemos un derby en Manchester, Manchester City y Manchester United. Ambos llegan en horas bajas. Por debajo de las expectativas, sobre todo el City, más que el United. United ya se intuía que puede ir un poco por ahí la cosa. Pero bueno, no vamos a hablar del presente. Para eso, como siempre decimos, ya tenemos otros tipos de información. ¿Dónde vamos a ir nosotros, Marcos? Pues vamos a aprovechar este duelo para coger en nuestro DeLorean, viajar al pasado y revivir uno de los partidos clave disputados entre estos dos equipos en la entonces todavía no Premier League, sino Football League First Division, y fue el que les enfrentó en Old Trafford el 27 de marzo de 1968. Y bueno, pues igual que hicimos la semana pasada, vimos cómo era el 98, yo estaba en cuarto de eso, en el 68 mi padre tenía 9 años, creo, o sea que estaba lejos de existir. ¿Qué ocurría en el mundo, Marcos? Sí, aquí no podemos hablar de experiencias personales. En política es un año marcado por las protestas estudiantiles y las huelgas generales de mayo del 68 en Francia y por el estallido de la primavera de Praga. El 4 de abril de ese año Martin Luther King es asesinado en Memphis. Se estrenan dos películas icónicas en el género de la ciencia ficción, 2001 Odisea del Espacio de Kubrick y El planeta de los simios, protagonizada por Charlton Heston. Los Beatles lanzan su álbum Blanco, uno de los más destacados de su discografía y en el que por primera vez aceptaron que un no miembro de la banda tocara con ellos, fue nada menos que Eric Clapton. Muere Marcel Duchamp, el artista conceptual que rompió los límites entre las obras de arte y los objetos cotidianos. En la NBA, los Boston Celtics vuelven a alzarse con el título, el 10º en 12 años, tras vencer en el sexto de la final a Los Ángeles Lakers en The Forum, la cancha de los Lakers, con nada menos que 40 puntos de John Ondo Havlicek y con un Bill Russell que se proclamó MVP de la temporada, siendo a la vez entrenador. También en baloncesto, pero en este caso universitario, un joven pívot, todavía Leo Alcindor, luego conocido como Karim Abdul-Jabbar, domina la NCAA con la Universidad de UCLA y consigue el segundo título consecutivo de una secuencia histórica de 3, a los mandos del mítico entrenador John Wooden. El joven belga Eddy Merckx, de solo 23 años, gana el Giro de Italia, siendo este su primer triunfo en una grande. Ya había sido campeón del mundo en ruta el año anterior, pero es su primer triunfo en una vuelta grande. Y se disputa la Euro 68 en Italia, con victoria de la anfitriona, tras derrotar en el Olímpico de Roma a Yugoslavia por 2-0, con goles de los delanteros Gigi Riva y Pietro Anastasi. Pues fue un año bastante completo. Fíjate, uno de los récords que has mencionado sigue vigente hoy en día, que es el de UCLA, ese three-peat, no se ha vuelto a repetir. Este año podría hacerlo la Universidad de Connecticut, pero bueno, habrá que esperar para ello. Para lo que no vamos a esperar va a ser para coger el DeLorean, ¿no, Marcos? Sí, vamos a cogerlo, a ver si no nos falla el condensador de flujo y viajemos a 1968. Pues vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí. Como ves, yo ya vengo preparado para no pasar desapercibido. Va con tu sudadera roja bien ambientado. Sí, 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 Manchester a tope. Pues sí, estamos en Old Trafford. Ya como podéis escuchar en el sonido ambiente, pero hemos llegado un poco antes
Esta tarde el DeLorean nos ha dejado por la ciudad. Hemos aparcado allí, básicamente. Y aprovechando algunas horas de luz que nos quedaban y que el estadio pues realmente está bastante céntrico, nos hemos dado una vuelta por Manchester. Hemos dado una vuelta bajo un denso manto de humo que impregnaba las ciudades industriales en esta época y que aquí llaman smog. Hemos bajado por Market Street, que es la principal arteria comercial de Manchester, con el suelo de adoquín y edificios de ladrillo de estilo victoriano teñidos de hollín por ese smog típicos también de esta época. La calle estaba muy concurrida y abundaban escaparates de tiendas de ropa, de electrodomésticos y de música. Tiendas de música de las que emergía un sonido pop o rock, según el caso, que se entremezclaba con el ruido intenso del tráfico. Los coches eran en su mayoría minis o Austin 1100 y de cuando en cuando hemos visto circular a los clásicos autobuses rojos de 2 pisos, los Leyland Titan, de la Manchester Corporation Transport, llenos en su mayoría de obreros, con esas camisas de cuadros y las donkey jackets también tan usuales en esta época. Nos hemos cruzado con algunos grupos de jóvenes mods, muy chics, y a pesar de que lloviznaba y el clima no era el más favorable, pues lucían sus mejores galas. Ellos con sus trajes ajustados, con parcas verdes y botas Chelsea, y ellas con minifalda, medias de lana y botas hasta las rodillas. Algunos incluso circulaban con sus Vespas, sin casco, claro, para que no se viera, o para que se les viera su peinado, más bien. También hemos visto un par de rockers que nos han llamado bastante la atención por su estilo cincuentero, con su característico tupé y ataviados con chaqueta negra de tachuelas y vaqueros ajustados. Y hemos preguntado por ellos en una tienda de discos, porque nos ha sorprendido que no había tantos como mods. En esa tienda de discos en la que sonaba el Jumping Jack Flash de los Rolling, nos han comentado que se dejan ver más por zonas industriales, como el barrio de Ancoats, y no tanto por el centro. También nos ha llamado la atención las largas colas que había en las oficinas de empleo, las Employment Exchange, donde personas de aspecto algo más humilde, con gabardinas, unos, chaquetas de tweed, otros, y flat caps, que son las gorras típicas de esta época, esperaban su turno. Eran, hemos pensado, probablemente antiguos empleados de fábricas textiles que buscaban una nueva oportunidad, porque en este 1968 estamos en plena decadencia de la industria textil. El motor de Manchester desde la revolución industrial. Las fábricas ya están cerrando, la ciudad se está transformando y los obreros tienen que ir buscando refugio en otros sectores como los servicios o la construcción. Y cerca de estas oficinas, lo que hemos creído identificar como un sindicalista, no se ha identificado como tal, pero creo que quedaba claro, nos ha dado un panfleto escrito a máquina que contenía soflamas contra las medidas económicas del Partido Laborista del presidente Harold Wilson y que nos animaba a manifestarnos. No nos va a dar tiempo porque vamos a tener que regresar al 2024, pero bueno. Ya en las inmediaciones de Old Trafford y como colofón al paseo, hemos entrado en un pub que estaba lleno de aficionados del United y nos hemos tomado una pinta de Boddingtons, una cerveza local bastante ligera, muy rica, que nos ha recomendado el barman. Y ya, pues hemos entrado al estadio donde estamos ahora. Hay que decir que esta jornada se juega entre semana, se juega en miércoles. Y el partido se disputa por la tarde gracias a 4 enormes torretas de luz que parecen observarnos desde las esquinas. En 2024 esto nos parece algo rutinario, pero hasta 1956 la FA, la Federación Inglesa, obligaba a jugar con luz natural. Así que los partidos entre semana o no eran posibles o se disputaban por el día, lo que conllevaba que muchos trabajadores no pudieran ir al estadio. Básicamente no se disputaban. Hay mucha expectación en las gradas, escuchamos. La veíamos en nuestro paseo por la ciudad, con aficionados de ambos equipos abarrotando los pubs y cantando, y la palpamos ahora en el estadio, que está ya abarrotado con más de 62.000 aficionados, dispuestos a apoyar en su mayoría al Manchester United frente a su gran rival. Y hay que decir que este no es un derbi más, porque aparte de la rivalidad vecinal, los dos equipos de Manchester están compitiendo por el título, que es algo no muy común hasta este momento y que hasta nuestros días se ha repetido realmente en muy pocas ocasiones, porque las épocas gloriosas de un equipo han solido coincidir con las épocas bajas del otro.
El clima, ¿cómo lo ves, Tony? Yo creo que hace frío, ¿no? Más que en Alemania, en Dortmund, en nuestro último viaje en el tiempo. Sí, está un poco clima británico, ¿no? Se podría decir, ¿no? Pero más frío de lo que se puede imaginar uno, quizás. Sí, hace bastante fresco. Igual es que lo llevamos ya acumulado, pero sí que noto bastante fresco. Está ya llegando a ser un pelín molesto. Yo creo que estamos, calculo, unos 5 grados, pero hay mucha humedad. Y como ha llovido intermitentemente durante todo el día, vemos que el césped está bastante blando. Se ha levantado un poco durante el calentamiento incluso, pero no ofrece un aspecto especialmente contrario al desarrollo del fútbol. Es un césped típicamente inglés de la época, diría. Nada que ver con las alfombras que vemos hoy, pero tampoco nada que ver con esos campos embarrados que hemos visto en algunos resúmenes de la liga inglesa de la época. Hay que admitir que Old Trafford tiene un aspecto bastante moderno y es que acaba de ser remodelado para el Mundial del 66. Se han eliminado unos pilares muy incómodos que dificultaban la visión de algunos aficionados y se han añadido pues gran parte de esos característicos techos en voladizo con el que aún hoy reconocemos al estadio de Old Trafford. Eso sí, todavía hay uno de los fondos, el East Stand, que está sin cubrir. Y es que habrá que esperar hasta 1973 para que esto suceda. Pese a ello, uno de los estadios, como bien dices, más emblemáticos y más reconocibles, ¿no? Y un poco adelantado a su tiempo, realmente. Porque nada tiene que ver con, por ejemplo, el antiguo Highbury para compararlo con el resto de estadios de Inglaterra. Sí, sí, es así. Es un estadio realmente con apariencia bastante moderna. Se ven pocos aficionados con el azul celeste del Chelsea, perdón, del City, y no observamos que estén recluidos en ninguna parte del estadio, sino que están mezclados con la afición rival. Afición rival que lleva en su mayoría bufandas a rayas rojiblancas, algunos de ellos usan gorras de visera también con los colores del equipo, otros gorros de lana también con los colores rojiblancos, y hay incluso algún sombrero de hongo que parece ser de plástico, desde aquí por lo menos ese brillo parece que indica que son de plástico. Y además se ven pancartas blancas con letras rojas y con la combinación contraria también, y algunas banderas del Reino Unido. Ahí ya no sabemos si serán aficionados del City o del United. Con esto, con esta mezcla entre aficionados, comprobamos que, y ya nos había pasado por la calle, como hemos dicho, que aún no ha llegado la violencia al fútbol inglés, que lo hizo posteriormente, en los años 70 y los años 80, pues tristemente famosa. Así que vemos algunos policías, hay presencia policial, pero desde luego no al nivel de lo que ahora se despliega por un partido de gran rivalidad como este. Llevan su característico casco bobby y visten con traje oscuro, camisa blanca y corbata, típico policía inglés que todos nos podemos imaginar. Ya se va acercando el inicio del partido, los jugadores ya se han ido a los vestuarios. Ha sido un calentamiento bastante diferente al que vemos en la actualidad, me ha llamado bastante la atención también. Mm. Mucho menos intenso, algún estiramiento, un poco de trote ligero y Nada algún de, toque de de- balón. nada de conos ni material externo. Nada que ver con lo que podemos ver actualmente. Son igual, ni un rondo siquiera han llegado a hacer. Algún toque de balón intermitente en pareja, alguna conducción de balón, pero nada que ver con los calentamientos actuales. Ahora estarán recibiendo las órdenes de sus entrenadores en el vestuario y en breve supongo que saldrán. Bueno, y Marcos, que aquí estamos más pegados. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes juegan? Analicemos un poco a los Dirbegalis. Ah, perdona, digo, bueno, ya lo hemos dicho. No, bueno, vamos a hacer un poquito de análisis de cómo llegaba cada uno. El United es el actual campeón de la First Division y marcha líder en este momento a falta de 10 jornadas para el final. Ha sido el primero durante la mayor parte de la competición, pero la acumulación de partidos le ha ido restando solidez y ahora está en un momento complicado de la temporada a pesar de ser líder. Tuvo que jugar, por ejemplo, un partido de desempate contra el Tottenham en la FA Cup a finales de enero, más acumulación de partidos, para además caer derrotado, con lo que eso para la moral del equipo supone. Y además, en este caso positivo en cuanto a moral, pero negativo en cuanto a forma física, acaban de eliminar con bastante sufrimiento en cuartos de la Copa de Europa al Górnik polaco. El Górnik del gran delantero polaco Lubanski. Y el último partido de liga ha sido una victoria plácida contra el Nottingham Forest en casa, pero anteriormente había encadenado 2 derrotas frente al Coventry fuera y al Chelsea, ahora sí, en casa.
Mientras el City es en este momento un equipo mucho más humilde que su vecino. Llega al choque como tercer clasificado, algo que nadie se esperaba al empezar la temporada de un equipo que solo ha disputado 6 veces la First Division hasta este año 68 y que vive su segunda temporada desde el último ascenso, conseguido en el 66. Prácticamente son un recién ascendido. Tuvieron un muy mal comienzo, incluyendo una derrota en casa frente al United en la primera vuelta, y incluso se temía por la permanencia. Pero los malos resultados forzaron a la directiva a rascarse el bolsillo y a cometer el fichaje del delantero Francis Lee, procedente del Bolton, que está siendo clave esta temporada y acabará siendo uno de los mejores jugadores de la historia del club. ¿Quién lo iba a Lee decir parecía... dónde estaba el City por aquel entonces y lo que es ahora, ¿no? Pero de hecho no hay que irse ni tan lejos. Simplemente hay que recordar, en el momento, por ejemplo, si nos adelantamos un poco en el tiempo, en el 99 cuando gana el United la Champions League, con esa remontada tan mítica contra el Bayern de Múnich, en ese momento el City buceaba por las profundidades. De hecho, creo que recordar incluso a punto de descender a cuarta división inglesa. Efectivamente, no suele suceder que ambos equipos estén en la cresta de la ola jugándose un título, por eso este partido es especialmente representativo, o especialmente importante, más bien. Este Francis Lee parece ser la pieza que les faltaba. Y es que tras su llegada, nada menos que encadenan 11 partidos invictos y lo catapultan al City hasta las primeras posiciones. Tras ello tienen un pequeño bache, seguido de otra gran racha de enero y marzo, y llegaron a ponerse líderes hace 2 jornadas, hace escasamente 2 jornadas. Pero sufrieron un mal de altura, parece, y lo perdieron tras ser derrotados por el Leeds United, que es uno de los aspirantes al título, junto con el Manchester City, el United y el Liverpool. Perdieron en el Elland Road, el campo del Leeds, tampoco fue una gran sorpresa, pero perdieron el liderato. Ahora, aunque a priori son inferiores, están más descansados que el United y se ven con opciones. El Leicester además los ha eliminado de la FA Cup, no juegan este año en Europa y hemos percibido que sus fans tienen una ilusión no muy visible, pero sí en el fondo, de dar un puño encima de la mesa y ponerse líderes. Si vamos ahora con las alineaciones, empezando por el Manchester United, antes de nada, antes de incluso listar los jugadores que van a jugar esta noche, hemos recibido bueno, una pequeña eh, una hojita, ¿no? Con los jugadores, también escrita a máquina, igual que el panfleto del sindicalista. Pero antes de citar las alineaciones, vamos a hablar un poco del entrenador del Manchester United. Es Matt Busby, es un entrenador escocés que como jugador había militado durante 8 años en la plantilla del City y había disputado con ellos más de 200 partidos. Lleva en el puesto nada menos que desde 1945 y ha hecho 5 veces campeón de liga y 2 veces campeón del FA Cup a los Red Devils. Es un superviviente del accidente aéreo de Múnich, del que algún día tenemos que hablar, en el 58, y desde su doble posición de entrenador y manager se ha ido encargando de reconstruir el equipo alrededor de algunos supervivientes de la tragedia, Bobby Charlton, el defensa Bill Foulkes o el portero Harry Gregg, y también teniendo muy buen ojo a la hora de hacer fichajes, con lo que es considerado un mito viviente del club. Esta noche el United tiene algunas bajas importantes, sobre todo en defensa, y va a formar con un 4-3-3. Ahora sí vamos a comentar quién juega esta noche exactamente. En portería, Alex Stepney, que había relevado a Harry Gregg, al que acabamos de citar, uno de los supervivientes de la tragedia, que se ha retirado este mismo año. En defensa, un clásico del club como Shai Brennan en el lateral derecho, Francis Barnes, un suplente, en el lateral izquierdo, y centro de la defensa, Novi Styles, que era el centrocampista defensivo titular en la selección inglesa campeona del 66, y otro mediocentro, David Sadler, perdón, el otro central, David Sadler. Centro del campo para 2 escoceses, el suplente habitual Fitzpatrick como medio centro y un dinámico y tenaz interior llamado Pat Crerand. Muchos escoceses en el United, como podemos ver, y habrá más. Completa Bobby Charlton en la sala de máquinas, que a sus 30 años es un todocampista en plena madurez y
al que siempre se ha comparado con Di Stéfano y es un auténtico jugadorazo, la gran estrella de Inglaterra en el 66. Y en la delantera están el norirlandés de 21 años George Best, creo que no necesita presentación, es el jugador más apasionante además de Europa en el momento, está en el mejor momento de su carrera probablemente. Y otros dos escoceses, Dennis Law, este de 28 años que había sido Balón de Oro en el 64. Es verdad que aunque nadie quiere aceptarlo y todavía no es visible, está iniciando su declive debido a una grave lesión de rodilla que le ha dejado secuelas. Y su compatriota, el ariete David Heard, que ha sido titular en las últimas 6 temporadas, pero que este año ha caído en el ostracismo y va a vivir su último año en el club. Por parte del City, el entrenador es Joe Mercer, otro mito de los banquillos en Inglaterra, que ha cogido el equipo en segunda división, lo ha ascendido y ha formado un equipo bastante competitivo. Tiene una historia de superación personal además detrás, porque sufrió un derrame cerebral en 1964, siendo entrenador entonces del Aston Villa. Estuvo un tiempo parado, en el 65 fichó por el City, que estaba en Second Division, y lo tiene ahora mismo en tercera posición y acechando al líder. Pero como había perdido algunas facultades, se recuperó, pero no al 100%, Joe Mercer necesitaba un asistente que tuviera energía, la energía que a él le faltaba. Y reclutó a Malcolm Allison, conocido en Inglaterra como Big Mal, que era todo un personaje. Tiene en este momento 40 años de edad y, como hemos visto durante el calentamiento, tiene una imagen extravagante. Con sombrero de fieltro, no se separa de su puro, y eso no lo hemos visto en el calentamiento, pero no tiene pelos en la lengua. Y esto le ha llevado a tener bastantes polémicas, algunas muy sonadas. Ellos no tienen bajas significativas y forman con un 4-2-4. Portero Ken Mulhern, que es un portero más bien flojete, fichado por la lesión del titular este año. La defensa es para Heslop, que era ya el lateral titular en la Second Division, es decir, ha ido creciendo con el City. Tony Book es el capitán y el lateral izquierdo es un veteranazo de guerra al que el segundo entrenador Allison había conocido en las catacumbas de las divisiones inferiores de Inglaterra y que había contratado aquí para que fuera su prolongación en el campo. Y como centrales, dos chicos que todavía tienen 21 años, que estaban empezando una larguísima carrera en el club, como Glyn Perdue y Mike Doyle. En el centro del campo, Alan Oakes, el jugador con más partidos de la historia del club, ahora todavía es joven y no lo sabemos, que va a disputar tantos partidos. Y Colin Bell, que es un delantero completísimo, un centrocampista de 22 años, que es una de las estrellas del equipo y que está comenzando ya a ser indiscutible en la selección inglesa, con la que tendrá una trayectoria muy sólida. Arriba, un cóctel explosivo de personalidades fuertes que mezclaban bastante bien en el campo, sorprendentemente. Podía haber sido una bomba, pero realmente funcionó. Uno de los fichajes de esta temporada, como extremo izquierdo, Tony Coleman, indisciplinado, pues probablemente el más indisciplinado de todos. El entrenador Mercer, de hecho, no lo quería, pero Allison, el segundo entrenador, lo convenció, diciéndole que conseguiría enderezarlo. El extremo derecho era para Mike Summerby, compañero de George Best en la noche de Manchester. Creo que no hay nada más que decir como carta de presentación. Delantero centro, Francis Lee, ya hemos comentado, el mejor del equipo junto a Colin Bell y el único que realmente tuvo una carrera larga y próspera en la selección inglesa. Y el segundo delantero, Neil Young, que no hay que confundir con el músico, que también había vivido todo el ciclo del City en segunda división y que ahora estaba saboreando las mieles del triunfo. Y ahora vemos que los equipos salen al terreno de juego. Escuchamos la afición animando. Vemos que ambos están con sus equipaciones habituales. No había patrocinios ni constancia del fabricante de las camisetas realmente. No había el marketing ni las tiendas de cada equipo que pueda haber ahora. Y los diseños eran muy clásicos y austeros. El United viste con camiseta roja y el City con camiseta celeste. Los pantalones blancos en ambos casos. Aquí todavía no importa que los pantalones coincidan. Las medias son del color de la camiseta y los números en ambos casos son blancos, redondeados y grandes. Y todos llevan manga larga. Destacan la manga larga, se ve incluso desde aquí, desde la grada, los puños blancos. Y todos llevan botas negras. Aquí no hay marca a la vista ni botas de colores. Y lo que sí me llama la atención, ahora que forman en el campo a punto ya de comenzar el partido, es que hay jugadores con la camiseta por dentro y otros con la camiseta por fuera. Entre estos que llevan la camiseta por fuera,
Pues los amigos Summer Best y Denis Law, otro de los cracks del partido de hoy. Vemos, ya está a punto de comenzar y el árbitro señala el inicio del partido. Así que vamos a verlo con detalle y volvemos y os contamos qué es lo que ha sucedido. Bueno, Marcos, vaya partido, ¿no? Buah, sí, un partidazo. Acabamos de ver la victoria del City sobre el United por 1-3. Hay una euforia en el césped de los jugadores de Citizen tremenda. Se ponen primeros en la First Division. El público sigue siendo bastante ruidoso. Están cantando We Are Matt Busby, Red Army, que es uno de los cánticos que hemos visto que cantan durante todo el partido. Están silenciando incluso a los aficionados del City. Ellos agitan las bufandas y cantan algo, pero bueno, no lo podemos identificar, realmente no se les escucha, son bastante poquitos. Los jugadores del Manchester United están bastante cabizbajos, vemos que saludan agradecidos, pero que ya se encaminan hacia el túnel de vestuario. Ha saltado la sorpresa, porque casi nadie esperaba un desenlace así, y realmente menos aún teniendo en cuenta que el partido se había puesto muy pronto de cara para el United. Y es que bajo un ambientazo, y en el minuto 1 Novia Styles ha lanzado un pase largo desde la defensa, casi un pase de rugby para ganar metros. El capitán del City, Tony Book, ha cortado el balón sin ningún problema y ha intentado ceder al portero, que entonces podía coger el balón con la mano y disipar totalmente el peligro, pero no se ha dado cuenta de que George Best acechaba. Así que el norirlandés ha interceptado el pase y con mucha calidad ha superado al guardameta y ha empujado a la red. Con algo de chulería, diría yo incluso, que no ha gustado mucho a su marcador, a Tony Book, ni al portero, pero ha abierto el marcador. 18 goles esta temporada para Best, que se ha ido corriendo por la línea de fondo con el brazo derecho levantado, la grada se ha vuelto loca y cantando United, United, ahí pensábamos que llegaba la goleada. Había atmósfera, de hecho, de goleada. Pero ha durado apenas unos minutos y son los que ha tardado el City en reponerse y en perder la timidez. Se han ido haciendo con el partido, demostrando por qué el mítico narrador de la BBC, Kenneth Wostenholm, los ha definido este año como el equipo más excitante de Inglaterra. Y en pleno dominio de los Citizens, en el 18, ha llegado el empate. Ha sido un muy buen gol del centrocampista Colin Bell en una gran jugada personal. Ha habido un poco de incertidumbre porque el árbitro ha vacilado a la hora de señalar el centro del campo y lo cierto es que no sabes muy bien por qué, pero finalmente ha acabado concediendo el gol, empate. Y entonces el United ha intentado reaccionar, espoleado por el público. Bobby Charlton, sobre todo, ha bajado más a menudo a recibir a posiciones defensivas, pero no ha podido conectar con Bess y con Denis Law, que se han quedado muy aislados arriba. La sensación era que el City podía hacer más, pero que de alguna forma respetaba el United y sí dominaba, pero guardándose las espaldas. Y así hemos llegado al descanso. Ahí hemos comentado que veíamos al City realmente superior y que probablemente en la segunda parte el United bajaría un poco el nivel físico y ahí podrían aprovecharse. Y la segunda parte ha empezado, sin embargo, con algunos arreones del United. Nos hemos mirado, ¿verdad, Tony? Pensando, igual nos hemos confundido. Igual hay goleada, pero no. Pero un disparo dejando de Charlton, un par de galopadas de Best y ahí ha quedado todo. La ha desbaratado el defensa. Esas internadas de Best las ha desbaratado el defensa Tony Book, que hemos visto que sí, que es menos rápido que el norirlandés, pero más mayor, muy experimentado, muy pillo y en ningún momento el United ha inquietado al portero del City. Y el equipo Citizen, ha recuperado su sitio en el campo y ya en el 57 ha llegado el mazazo y ha sido en forma de cabezazo del más inesperado, del lateral Heslop, tras un gran lanzamiento en falta de Tony Coleman desde la izquierda. Aquí no se lanzaban todavía las faltas a pierna cambiada. Si era una falta por la derecha, la lanzaba el extremo derecho. Si era una falta por la izquierda, la lanzaba el extremo izquierdo. Así que Tony Coleman desde la izquierda ha centrado, Heslop ha rematado de cabeza y adelantado al City. El United había perdido altura con las bajas en defensa y lo ha notado. Este Heslop no había marcado en toda la temporada y lo ha aprovechado la cierta
debilidad defensiva por alto del Manchester United y ha marcado, ha elegido, de hecho, un gran momento para estrenarse y convertirse en el héroe inesperado de la noche. Ha sido todo un jarro de agua fría para el público que tras pasar todo el partido cantando, la verdad es que ahí sí que se ha venido un poco abajo. Los jugadores locales, sin embargo, no se han rendido, han tirado de orgullo recurriendo sobre todo a balones en largo para que Gert, el Ariete, los bajara y combinara con Bess y con Lau, pero la defensa del City estaba muy, muy segura. Salvo la jugada inicial, lo ha estado toda la noche y ha alejado el peligro sin muchas dificultades. Ya a partir del 70, el United ha ido dando demasiado el paso de los minutos, ha bajado el ritmo, ahí ya ha dado la sensación de que la sobrecarga de partido y el césped, que cada vez estaba más pesado, más embarrado, han hecho mella en sus piernas. Y mientras los jugadores del City se han mantenido intensos, se han hecho con el dominio total y ahí ya, salvo milagro, se veía que el City se llevaba el partido. Y ya en el minuto 82, la sentencia. De nuevo Colin Bell, que sin duda ha sido el mejor jugador del partido. Nosotros veníamos a ver a George Best sobre todo, pero finalmente ha sido Colin Bell la figura. Ha hecho una gran jugada personal y cuando parecía que se iba a plantar delante de Stepney, del portero del United, el lateral izquierdo Barnes ha estirado la pierna y ha cometido un penalti. Muy claro, al menos desde nuestra posición en la grada, a pesar de que Novia Styles, siempre polémico, que apenas tiene dientes Novia Styles, esto no lo hemos visto desde la grada, pero sí que hemos visto fotos, ha protestado de manera bastante insistente, pero evidentemente no ha cambiado la decisión del colegiado. Lo ha transformado todo un especialista desde los 11 metros, Francis Lee, con un disparo fortísimo, bastante centrado, pero fortísimo, al que Stepney pues ni siquiera ha intentado llegar, ha hecho la estatua. Y ya Lunet se ha venido completamente abajo, se ha dedicado a lanzar balones largos, yo creo que casi más para alejar el peligro del área que por fe en sus posibilidades, y ha dado la sensación de que el City se ha conformado con un resultado que los coloca líderes y ha celebrado finalmente el triunfo, como hemos dicho. Pues bueno, parece que ya nos estamos quedando solos aquí en el estadio, Marcos. Entonces, no sé qué te parece si volvemos a nuestro estudio. Bueno, la otra alternativa es irnos a algún pub a escuchar música en directo, pero con este frío, pensándolo bien y siendo entre semanas, siendo miércoles, yo creo que ya es hora de volver, ¿no? Sí, sí, y siendo padre de familia más todavía, también te digo. Pues venga, nos montamos en el DeLorean de vuelta y volvemos, o lo intentamos al menos, a nuestro estudio de grabación. Pues nada, ya estamos aquí otra vez, 2024. Ahora el City vuelve a ser un equipo, súper equipo, llevado por jeques, el United por inversores americanos. Nada tiene que ver con lo que acabamos de presenciar y de vivir. No, nada que ver. Nada que ver. Y tampoco nada que ver la situación en la que están los dos equipos ahora, bastante alejados del liderato. En este momento, tras la victoria del City, City líder, Manchester United aspirantísimo todavía a la liga, pero si ahora hacemos un poco de memoria de lo que, ya memoria, ya no estamos en el presente, de aquello que ocurrió en esa temporada, pues vemos que el City acabó haciéndose con un histórico título de liga. No lo ganaban desde 1937 y lo hizo en un emocionante sprint final contra precisamente sus vecinos. Perdió el siguiente partido el City, pero en las últimas 8 jornadas consiguió 6 victorias y un empate y superior a United, que cuando lo tenía todo a favor, a falta de 3 jornadas, perdió 2 de esos 3 partidos ante el West Brom y el Sunderland y se tuvo que conformar con el subcampeonato. El City tenía 2 partidos finales muy muy duros fuera de casa contra Tottenham y Newcastle, pero consiguió ganar ambos, 1-3 y 3-4. Y contra todo pronóstico eran campeones. Y comenzaban una era triunfal que probablemente, evidentemente, hasta la época actual, ha sido la mejor, fue la mejor de la historia del club, ya que bajo la batuta de Mercer y Allison se hicieron no solo con esta liga, sino también con la FA Cup del 69, con la Recopa del 70, derrotando precisamente al Gornik, que hemos comentado que fue el rival del United poco antes de ese partido
del año 68. Y a lo que hay que sumar una Community Shield y una Copa de la Liga. Y el United no pudo con la First Division, pero fue también un año histórico para ellos, porque hemos comentado que habían llegado a semifinales de la Copa Europa, en semifinales se enfrentaron al Real Madrid y con remontada en el Bernabéu, en un partido que se les había puesto muy cuesta arriba, pasaron a la final, y en la final, en el mejor escenario posible, Wembley, derrotaron por 4-1 al potente Benfica, que también está viviendo la mejor época sin duda de toda su historia, con un gol decisivo de George Best, que está viviendo el cenit de su carrera en ese momento, y se proclamaban por primera vez campeones de Europa. Probablemente Manchester la ciudad con mayor índice de felicidad, ¿no? Ese año futbolístico, por lo menos. Exactamente, porque probablemente la victoria del Manchester United de la Liga no hubiera proporcionado una felicidad similar a los aficionados de los Red Devils que la victoria del City a los suyos. Y desde luego la Copa Europa del 68, que coronaba una reconstrucción iniciada en el 58 con ese dramático accidente de avión, pues era el culmen de su entrenador, de Bobby Charlton y por supuesto el sueño hecho realidad para toda la afición del United. Pues gran ejercicio histórico, sobre todo por ver, ¿no? que muchas veces cuando cogemos, sesgamos un poco la historia, ¿no? Hasta la actualidad, a lo mejor creemos que siempre esa tendencia ha sido igual. Vemos actualmente, ¿no? Si aterriza alguien en la Tierra, ve a un Super City, ve a United, piensa a lo mejor que eso ha sido siempre así y no, no, estamos hablando de eso, ¿no? Que en 1968 era tan solo el segundo título de liga para el City. El otro día veíamos como Guardiola, ¿no? Un poco picado en su orgullo o herido en su orgullo, hacía el signo esto de los 6 dedos, ¿no? De 6 títulos que había conseguido él. ¿Cómo ha cambiado la película? ¿Cómo por tema de diferentes, ¿no? Temas de inversores, etcétera, cómo se han ido levantando diferentes clubes? ¿Cómo ha cambiado el fútbol inglés desde ese fútbol clásico hasta lo que es el negocio que es hoy la Premier League? Y bueno, pues estos capítulos nos ayudan un poco a saber de dónde viene cada uno de estos clubes y dónde estaban en ciertos momentos de la historia. Exactamente, o sea, nada, nada que ver. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro Rivalidades de hoy. Muchísimas gracias, Marcos, una vez más por tu trabajazo de búsqueda de información y todo el curro que te pegas. Nada, un placer. La verdad es que me lo paso genial haciéndolo. Y bueno, ya sabéis, estamos comenzando con este proyecto, Café Karlovich. Podéis apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de X, Café Karlovich. El nombre está muy sencillito en todas nuestras cuentas. Estamos publicando de momento en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, también presentes ya en YouTube. Este va a ser nuestro debut poniendo nuestras caras. En el primer capítulo nos escondimos detrás del logotipo, en este ya vamos poquito a poco, vamos como el City, ¿no? Poquito a poco cogiendo herramientas. Y nada, animaros a todos a que sigáis el proyecto, con muchas ideas de contenidos que están por llegar. Y recuerden que esta noche juega el Trinche.